Feliz domingo. Bienvenidos a Comunidad Amanecer. Estamos en una serie de estudios del libro Buenísimas Noticias y hoy comenzamos la segunda parte del capítulo 3, El reino de los cielos. Nunca has estado en una conversación entre dos personas y realmente no entiendes la terminología porque es demasiado técnico o simplemente se trata de un tema que no te importa lo más mínimo y por eso nunca te has inquietado a saber algo al respecto. A mí me ha pasado cuando escucho a las personas hablar de fútbol a un nivel de tal jugador, tal técnico y cómo tienen acciones o participación en el club, porque no se pueden apasionar a ese grado para la palabra de Dios. Se maravillarían de los resultados. Subrayé en el pasaje anterior que leímos que la justicia de la ley depende de lo que el hombre haga, pero al contrario, la justicia que es por la fe depende de lo que creemos. Decimos y luego cómo actuamos. Es decir, si nuestras acciones son consecuentes a nuestras palabras y creencias. En Proverbios vemos un par de ejemplos de la importancia de esto. Él me enseñaba diciendo, retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de ella, ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámela y te protegerá. Y sigue. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te agrandecerá. Te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza, una corona de belleza te entregará. Escucha, hijo mío, recibe mis razones. Se te multiplicarán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Por veredas derechas te he hecho andar. Cuando andes no se cortarán tus pasos. Si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes. Guárdela porque ella es tu vida. Proverbios 4:4 al 13. Nosotros sabemos que la máxima sabiduría e inteligencia es la palabra de Dios. Le voy a proponer un reto para plasmar este último pasaje y comprender su significado trascendental en nuestras vidas. Entonces, haga el siguiente ejercicio que una vez le escuché una prédica hace varios años a un reconocido pastor. Lea todo este pasaje anterior de nuevo, cambiando las tres palabras subrayadas en el libro: sabiduría, inteligencia e instrucción por la palabra de Dios y te iluminará mucho mejor. Dios no puede dominar tu mente si tú no quieres que Él te enseñe. No vas a recibir nada. Tu corazón en este contexto realmente no es el órgano en tu pecho porque eso no piensa. Más bien es el cerebro donde tenemos el procesador de pensamientos con el que debemos tener tanto cuidado. Leamos un poco más adelante en este mismo capítulo de los Proverbios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos, guárdelas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre todo cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:20 al 23. Solo tú y yo podemos tomar el control de nuestros pensamientos a través de la renovación de nuestro entendimiento. De hecho, el terreno donde se desenvuelve la guerra espiritual realmente es en la cabeza del creyente. Dios pudo haber ganado todas las batallas y tener la victoria para que se cumpla la palabra de Romanos 8, que dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero si no dominamos nuestra mente, resulta en vano. La misma palabra nos lo pide si vamos a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 3 al 5. De nuevo les recuerdo que la carne no son las obras de la carne. La carne es la mente humana no renovada, que es exactamente lo opuesto a lo espiritual. La carne es lo que se percibe con los 5 sentidos y lo espiritual es lo que se percibe por medio de la fe. Lo espiritual no se pelea con armas de este mundo. Lo espiritual se pelea derribando argumentos en lo natural y llevando cautivo todo pensamiento a mirar la obediencia de Cristo. No se pelea esta batalla con la mente, sino con el poder de la palabra. Entonces, resumiendo las consecuencias o resultados de vivir en el reino de los cielos en el siguiente versículo. Veámoslo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. La teología celestial y poder de este pasaje es sencillamente asombroso. Primero, Pablo nos afirma que el reino de Dios no es algo tangible, más bien nos relata los 3 atributos dentro de este reino celestial a través del poder del Espíritu Santo. El primero es justicia en el Espíritu Santo, no cualquier justicia, sino la justicia de Dios, que es lo que hemos estado viendo anteriormente en este capítulo. El segundo es la paz en el Espíritu Santo. El creyente que está en la posición de fe, que está confiando en sus convicciones, emana paz y ministra tranquilidad. El tanto corre en este mundo nos quiere sacar de esta posición que nos pertenece, que ofrece el Espíritu Santo. El tercero es el gozo. Cuando estamos en reposo, confiando en Dios, podemos reflejar nuestro contentamiento y expresar verdaderamente el gozo que está en nosotros. En cuanto a la vida del Espíritu, el versículo en Timoteo nos enseña algo muy importante, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nos enseña algo muy importante, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En cuanto a la vida del Espíritu. Segundo Timoteo 1:7. Hasta aquí estudiando el reino de los cielos, hemos visto el poder de la palabra de Dios que sale de nuestra boca con esa fuerza creadora que Dios nos delegó. En otro capítulo veremos el amor de ese mismo espíritu, pero no puedo evitar mencionar al enemigo interno que desea desviar toda esa bendición, que es la mente natural. El dominio propio es una característica del espíritu. ¿No es maravilloso que Dios suple absolutamente todo lo que necesitamos? Hasta el poder del dominio propio de parte del espíritu. Si lo analizáramos con la misma analogía de la computadora que vimos anteriormente en este capítulo, entonces estaríamos comparando el dominio propio con el usuario, o sea, la persona que opera la computadora. El operador de una computadora tiene libre voluntad de usar la máquina, conectarla, prenderla, utilizarla, aprender los diferentes programas que tiene, etcétera. La computadora ya viene con software instalado, pero el operario tiene que ser capaz de manejarlo para mayor provecho de la tecnología. En nada difiere la vida del espíritu de esto. Mi voluntad está sujeta a mí. Yo determino si decido creer o no creer lo que Dios ya ha hecho por mí. Nuestra tarea es dominar la mente, no con fuerza humana, sino contrarrestando todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Como vimos en capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios anteriormente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Esto solo se puede lograr imponiendo la palabra de nuestro Dios en primer lugar en nuestra mente,
Como dice la escritura anterior, derribando todo argumento. Es la única manera de tener éxito, no con fuerza humana, sino creyendo lo que nuestro Dios dice acerca de nosotros. Si parafraseamos los versículos anteriores, dicen, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son mentales, son pensamientos canales de los sentidos naturales, nuestras reacciones de siempre, son las formas de ser y opinar del viejo hombre, solo que la Biblia me enseña que ese hombre fue sepultado juntamente con Cristo y resucitó también en el Espíritu con Él, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con Él, ese es Romanos 6:4. Ahora vemos en Colosenses, con Él fuiste sepultados en el bautismo y en Él fuiste también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Colosenses 2:12. En resumen, debemos informarle y recordarle a nuestro cerebro que filtre nuestros pensamientos a través de la verdad, ya que estamos viviendo en otra dimensión. La fe es el sexto sentido que nos habilita para vivir en la quinta dimensión, lo espiritual. Es un poco como una de mis películas favoritas, el Matrix, ya que lo que vemos y sentimos realmente no es la verdad. La verdad está guardada entre las dos portadas del testamento de nuestro Dios y Salvador. Al descubrirla y operar según las reglas de ese reino invisible, viviremos el reino de Dios y esas son buenísimas noticias para aquel que las cree. Entonces, mis estimados escuchantes, el reino de Dios es un reino invisible, pero se manifieste por medio de nosotros en nuestras vidas. Si no estamos viviendo el reino en algún aspecto de nuestra vida, no podemos echar la culpa a Dios. Dios inventó su sistema, su DOS, para los que saben de cómputo. La dimensión o operando en el sistema. Dios operando en el sistema, DOS. Nosotros somos los operadores del sistema de Dios. Y la única manera de hacerlo es a través de la renovación de la mente. Dios operando en el sistema. Yo soy el usuario. Dios implementó el sistema y Dios no rompe su sistema. Él utiliza su propio sistema siempre. Y es maravilloso el resultado que se puede lograr. Porque al cambiar mis pensamientos, lo que están descubriendo los motivadores modernos, no es nada nuevo. Es algo bíblico, es un sistema bíblico como Dios opera. Porque la única manera de cambiar en ese sistema es por medio del nuevo nacimiento, la vida nueva que habilita el Espíritu de Dios en nuestra vida desde el interior para que se manifieste la vida del Hijo de Dios en nosotros y en nuestro entorno por medio de nuestra creencia que se refleja en la manera que hablamos y en la manera que actuamos. Y así agradamos a Dios no por las acciones, sino por la creencia. Tomar la decisión. Dios lo dijo y yo lo creo. Así es, pues no lo cuestiono. Lo implemento y veré los resultados espirituales proporcionales según mi creencia. Dios implementó un plan, diseñó algo increíble espiritual para cada ser humano para que pudiera experimentar felicidad bíblico que podríamos trasladar a justicia, gozo y paz.
en el Espíritu, lo que vimos hoy en este capítulo. Les deseo un muy feliz domingo y nos veremos muy pronto. Bendiciones.